Shalom a todos, nos encontramos en el día de hoy en el cementerio Har HaZeitim. Vamos a muy especial, tengo conmigo acá a mi rabino, el Rav Shimshon Lowenstein Shelita, a dónde nos va a llevar el día de hoy. Entonces, nuestra intención hoy es visitar el Rashash, el Shalom Sharabi, que es el maestro de todos. De verdad es definido, estamos partes del Rashash, la gente que están estudiando sus enseñas desde los 300 años en Yeshivat Beit. Hoy por día intentaremos visitar específicamente su sitio. Hay que evitar visitar muchas tzadikim. Es un concepto, una idea en Kabbalah que hay que mostrar respeto y temor por el tzadik específicamente. Lo que intentaremos mostrar para vosotros también es el mecanismo para contactar con los muertos, definido como el Jotem P. Es un Yihud 112 de este 276 Yihudim que existen en Shagua, HaKodesh y Sha'arei Yihudim, para conectarse con tres partes de la alma, del Nefesh, Ruach y Neshama. Esta es nuestra intención, B'siyata Deshma, Bezrat Hashem. Algunas cosas no son importantes. Shalom a todos, bueno, estamos acá ya en la tumba del Rashash, Rabbi Shalom Sharabi y el Rav, la palabra. Sí. Baruch Hashem, estamos aquí, estamos en el día 23 de Adar Bet, en Hatashpat, en el año 5784. De verdad hay que visitar, dice el Rashash, dice el Rav Dweck, que fue el rabino de Mordechai Sharabi, dice que solo hay que visitar los muertos en día 29, definido como el Rosh Chodesh, y día 15 del mes. Pero por la situación de la guerra y por todos los secuestrados, hablé hoy con Ezra Yosifun, que es también un talmid de Yeshivat Beitel, y nos explica que hay que visitar el Rashash cuanto más para ayudar a todos, todo Klal Israel, y también para ayudar a vosotros, que estáis definidos como el Rapach de nosotros, los 288, que es de nosotros, también de Rabbi Ben Habib, también mis subscribers también, estamos haciendo rezas para vosotros, para mejorar la situación en vuestra vida y también para elevar todo en el Zchut Rav Shalom Sharabi. Esa es nuestra intención. Bien, hoy es el 23 de Adar Bet Hatashvat. Estamos en el año 5784 y estamos aquí visitando a Rav Shalom Sharabi, Silla, que nos proteja a todos algo interesante que quería compartir. Por supuesto, estoy aquí con Rabbi Ben Habib. Y lo que estamos tratando de hacer es que estamos tratando de ayudar a elevar todas las 288 chispas de los respectivos suscriptores, por supuesto, de los suscriptores de Rabbi Ben Habib, por supuesto, de nuestros suscriptores. Y queremos hacer todo lo que esté en nuestro poder para tratar de ayudar a las situaciones personales, situaciones de la vida en cuanto a las condiciones de salud, situaciones financieras, drama en el hogar, asuntos legales. Algunas interpretaciones novedosas separadas con respecto al Rashash, que creo que ustedes apreciarán. Una de esas interpretaciones es que todos somos, técnicamente cualquiera de nosotros que estudie el Rashash, todos somos pedazos del Rashash, lo que significa que lo que pasa después de la muerte es que explotamos en pedacitos. Eso significa que Haim Vital explotó al morir y el Rashash retomó, donde Haim Vital lo dejó. Creo que la gente entiende las cosas incorrectamente y piensa que el Rashash es la reencarnación del Arizal. Hay una idea interesante de luz interior frente a luz exterior. Cuando no entiendes a tu rabino, se le considera una luz exterior. Así que el ejemplo clásico de una luz exterior sería el Rashbi, por ejemplo, Rabbi Shimon Bar Yochai.
Su material es virtualmente imposible de entender. El Zohar es virtualmente imposible. El Rashash es también un gran ejemplo. El Etz Haim es virtualmente imposible de entender. ¿De acuerdo? Así también el Rashash, virtualmente imposible de entender. Material muy difícil. Las 47 páginas de Cábala más brutales del planeta son las de Shalom Sharavis en el Rashash. Ahora, ¿qué es una luz interna? Una luz interna va a ser el youtuber, que te está dando la información directamente. Eso se considera una luz interna. Esa es una luz interna. Así que cuando escuchas a Rabbi Ben Aviv y te explica las cosas y lo entiendes, eso es luz interna. Cuando yo te explico las cosas claramente, eso es luz interna. Eso es luz directa. Así que de lo que estamos hablando hoy es de esta idea de luz interior frente a luz exterior. ¿Entiendes a tu rabino o no lo entiendes? Es una idea muy interesante. Algo que podemos desarrollar. Estoy seguro de que Rabbi Ben Aviv podría seguir adelante y montar muchos videos sobre esta idea. Así también si hablamos del Talmud, o así también si hablamos de Halaja, ¿verdad? Hay ciertos rabinos que hablan muy claro. Y hay otros rabinos que no tienes ni idea de lo que acaban de decir. Acabas de pasar 20 minutos con ellos, 1 hora con ellos, 3 horas con ellos, y no tienes ni idea de lo que han dicho. Eso es porque son un makif, ¿de acuerdo? Eso significa que son externos. Te están explicando tales secretos del universo que necesitas a individuos como yo, como el rabino Ben Aviv, para que te lleven la información directamente. Así que estamos actuando como una luz interior para nuestros antepasados, definidos como el Rashash y definidos como Haim Vital, y anteriormente definidos como el Rashbi, Be Padre del Zohar. Bueno, ahora el Rav nos va a mostrar cómo se hace lo que llamamos JP, donde, bueno, básicamente entrar en comunicación con la Neshama del Rav Shalom Sharabi. También el Rav nos puede explicar ahora. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es explicarles un poco sobre Hotempe. Hotempe se explica en el Etz Haim, en la puerta 13, en el capítulo 12, ¿ok? En este libro, por supuesto, hicimos el Sidur Shar Ruach HaKodesh, donde tomamos los Yihuds de este Sefer y los pusimos en nuestro Sidur. Tomamos los 214 Yihuds, tomamos los 62 Yihuds, y lo que hicimos fue ponerlos en los lugares correctos dentro del servicio de oración. Esto es algo que quizás en el futuro también les ofrezcamos a ustedes. No sé si alguna vez ofreceremos una oración en vivo. Si hay otras ideas que estoy discutiendo con el rabino Ben Aviv, que tal vez vamos a seguir adelante y ofrecer a ustedes en el futuro. Así que ustedes pueden seguir adelante y saltar con nosotros y prospectivamente hacer un servicio cabalístico con nosotros. Podría ser interesante en el futuro. Ahora, para propósitos inmediatos, explicaremos el Otem-P. Otem significa la nariz y P significa la boca. Así que lo que estamos tratando de hacer es que estamos tratando de conectar con los muertos en múltiples niveles. Porque recuerda, cuando estoy aquí con Rav Shalom Sharabi, con el Rashash, básicamente, como dije, el rey de la Cábala moderna, el padre de las oraciones modernas, no hay oraciones en la Cábala, como he dicho muchas veces. Y creo que el rabino Ben Aviv también les ha mencionado que un cabalista que no reza Rashash Kavanot no es un cabalista. Esta es una idea esencial. Ni siquiera está permitido recibir Cábala si no es directamente de Shalom Sharabi. No hay Cábala fuera de Shalom Sharabi. Lo que significa que sí, puedo usar el Ramjal para entender mejor el Etz Haim. Puedo usar al Baal Shem Tov para entender mejor el Etz Haim. Pero de facto, si no estás usando Rashash Kavanot, no eres un cabalista. Esta es una idea crítica. Ahora, cuando discutimos Hotempe, y me disculpo, sé que es un poco de din, pero es muy importante. Esto es lo que me enseñó Roy Gabay, que fue mi compañero de estudio durante los últimos 10 años, que entrenó con Robbie Margalit, que entrenó con Rab Darcy, que entrenó con Rab Kaduri, ¿de acuerdo? Así que hay una masora importante. No está permitido recibir cábala de alguien que no esté usando activamente las Rashash Kavanot. Eso significa que alguien tiene que ser un Rashashnik para poder enseñarte cábala. Esa es la forma correcta de recibir, que es la forma más limpia y pura de la cábala. El ejemplo perfecto sería Rabbi Hilla.
en la página 84 de Baba Matsilla, en el Talmud. Cuando se adelanta y sale y mata al ciervo para despellejarlo, con el fin de preparar la piel del ciervo para enseñar a sus Talmudim, Mishnayot, con respecto a los sacrificios. Eso significa enseñar de la fuente más limpia posible. Es absolutamente esencial que ustedes recuerden estas ideas. Estos son conceptos en Cábala que día a día importan. La perpetuidad de su estudio está directamente correlacionada con de quién reciben su Torah. Así que si quieres perpetuidad en esto, tienes que entender que el Rashash es la forma más pura, lo que llamamos el Solet Nekia, ¿de acuerdo? Es Shalom Sharabi Zia, ¿ok? Es el santo Rashash. Que el Zehut del Rashash nos proteja y nos lleve de altura en altura. Otempe es el Yihud número 212, dentro del Sha'ar Ruach HaKodesh. La forma en que esto funciona es que quieres conectarte con los muertos a nivel de Nefesh, a nivel de Ruach y a nivel de Neshama, 3 niveles separados, ¿de acuerdo? Esto es algo que Rav Morgenstern dijo con respecto a dónde postrarse mientras se hace este Yihud. Él dice que cuando visitas a una persona muerta, típicamente, por supuesto, tienes la parte superior de la tumba o tienes el fondo de la tumba. También tienes el medio de la tumba definido como Habat, Hagat, Na'i respectivamente. Tienes las 3 tríadas, tríada superior, tríada media, tríada inferior, ¿de acuerdo? Así que la pregunta es, ¿dónde se supone exactamente que debes postrarte? ¿Dónde se supone que debes arrodillarte y mostrar respeto? ¿Cuál es el lugar correcto? ¿Y por qué eliges ese lugar? Así que, cuando vas a visitar a un familiar, ¿vale? Si vas a visitar a un ser querido muerto, es muy importante que entiendas que la mayoría de la gente peca con su Naji y con su Hagat. La mayoría de la gente peca con su tríada inferior y con la tríada media, ¿de acuerdo? Lo que significa que quieres postrarte específicamente en el Habat, en el área de la cabeza, donde están más limpios. Eso significa que los pensamientos son puros, ¿verdad? ¿Qué hacemos en Cábala? O cuando rezamos, nos envolvemos en un cinturón para distinguir entre la parte inferior del cuerpo y la parte superior del cuerpo. Lo puro y lo impuro, ¿verdad? Para crear una separación. Ahora, cuando visitas a alguien, eso es santo, a un nivel de santidad. Literalmente un ángel viviente, ¿de acuerdo? Como el Rashash, como Shalom Sharabi. No tienes que preocuparte por Najis y Hagats y Habats. Así que, en realidad, estás mostrando más respeto al seguir adelante y arrodillarte a sus pies, en lugar de arrodillarte, como lo hacemos clásicamente, a su cabeza. ¿De acuerdo? Esta es una idea muy interesante. Eso significa que cuando visitas a alguien, es complicado si estás visitando a un abuelo fallecido y sabes que el abuelo no era particularmente religioso, no era particularmente una gran persona mientras estaba vivo. Obviamente, en ese caso, quieres seguir adelante y postrarte ante su cabeza. Cuando digo postrarse, quieres arrodillarte y usar el sistema que te vamos a mostrar. Quieres seguir adelante y usarlo específicamente junto a su cabeza. Por el contrario, cuando visitas a un hombre verdaderamente santo como el Rashash, lo que quieres hacer es mostrar más respeto, postrándote, arrodillándote ante la tríada inferior de su cuerpo. ¿Por qué? Porque fue un hombre tan santo en vida que puedes hacer contacto a ese nivel. Estás mostrando más respeto al dejar caer tu rodilla junto a su Naji en oposición a sus partes superiores. Esta es la idea de Rav Morgenstern, uno de los más grandes cabalistas de nuestro tiempo. Creo que es una idea muy interesante que ustedes pueden implementar. Así que, cuando estéis visitando a familiares muertos, siempre arrodillaros para mostrar respeto a un abuelo muerto, a una abuela, a una madre muerta, a un padre muerto. Muestren respeto en la parte superior, la cabeza, no en los pies, el Naji no en el punto inferior. Ahora vamos a tener la oportunidad por primera vez en cámara que un Mekubal de aquí de Jerusalén nos va a mostrar cómo se hace Jotempe en la tumba de Rabbi Shalom Sharabi. Vamos a ver al Rav. Cuando hacemos el Jotempe, así que lo que estamos haciendo es que estoy conectando con el Rashash, me conecto con los 5 niveles de su alma, su Nefesh, con su Ruah,
con su Neshama, con la Haya y la Yehidá. Así que estoy conectando con 5 aspectos separados del Rashash. Así que lo que estoy haciendo es ofrecerme a mí mismo. Mi cuerpo es lo que estoy ofreciendo al Rashash para que siga adelante y entre, para que me use como vessel, para traerlo de vuelta al mundo, para entender sus enseñanzas más profunda y correctamente, para poder llevarlas al mundo de la manera más correcta. Ahora, Jotempe, lo que estoy haciendo primero es que tengo que conectar las dos partes, que son Man y Mad, lo que significa que estoy enviando mi Man arriba, estoy enviando mis partes espirituales arriba y le estoy pidiendo al Rashash que me envíe Mad de vuelta abajo. Así que estoy enviando aguas femeninas arriba para recibir aguas masculinas abajo. Las aguas masculinas son la comprensión correcta de las 47 páginas del Santo Rashash. Así que usamos las 22 letras de nuestra conexión con el Rashash, lo que significa que estamos usando las letras del alfabeto hebreo que vienen de la garganta, que son Aha, que se define como Ima. Luego seguimos adelante y usamos las letras del techo de la boca, que son Gijak, que es la boca, que es Gijak, definida como Abba. En total son 8 letras. Ese es el punto de conexión. Así es como hacemos el Yihud del Man y Mad Mad, que significa que estoy enviando mis aguas femeninas arriba y recibiendo el sarpullido abajo. Entiendo su entendimiento. Ahora, en cuanto a los 3 niveles restantes de conexión, el Nefesh, la Ruah y la Neshama. Para recibir el sarpullido, en un nivel de Nefesh, en un nivel de Ruah y en un nivel de Neshama van a estar las otras 22 letras de la creación, Datlanat, saliendo de la lengua, Dalet, Tetlamet, Nun, Tav. Bien, Zasherat, que van a salir de los dientes, Zain, Shin, Samech, Reish, Sadi, y Bumaf, saliendo de mis labios. Estos son los otros 3 puntos de contacto que me estoy conectando con el Rashash para entenderlo mejor. Que ustedes solo tengan bendiciones y todo por encima de lo que merecemos. Que podamos seguir adelante y encontrar a los soldados secuestrados. Que podamos facilitar la paz mundial, si Dios quiere. Que tengamos todo lo bueno para todos nuestros suscriptores. Estamos levantando las 288 chispas. Llevamos las maletas por vosotros. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra función y es nuestro honor seguir adelante y traeros solo lo mejor. En el mérito de la erupción, que tengamos solo cosas buenas, que tengamos buena salud, que tengamos buen parnasa, buenos ingresos, mejores relaciones con nuestros seres queridos y todo lo bueno en nuestras vidas. Y que vayamos de altura en altura con los hasadim que hemos traído hasta aquí para compensar los yeburot de los tiempos que estamos viviendo ahora. Yom Tov Umeborach, desde Har Zetim, desde el Monte de los Olivos. Que tengan todo lo bueno, todo lo posible, Beraja de Shalom Sharabi. Que Él siga adelante y lleve nuestras plegarias más y más alto, y sea el último imán para Klal Yisrael y para el resto del mundo. Bueno, espero que hayan disfrutado de este vídeo tan especial, este momento tan especial donde hemos tenido la oportunidad de que el Rav Shimshon Lowenstein Shelita nos haya traído a este lugar, a la tumba del Rashash, Rabbi Shalom Sharabi.
Todas las bendiciones, Kol HaBerajot para todos ustedes desde aquí, desde la Ciudad Santa.